Y yo creo que sí, y quizá esto también podría ser algo que a lo mejor de otro modo, con otra temperatura, podría darle identidad al teatro iberoamericano. Es decir, somos parte de una mezcla paradójica, a veces dolorosa, violenta, rabiosa, conflictiva, por lo tanto muy teatral. Sí, mamá, te iba a llamar ahorita. Soy yo, princesa. Ah, ¿tú? ¿No te fuiste? El vuelo está retrasado. Ah, Suenas agitada, ¿corriste? yo andaba buscando mi teléfono, no lo encontraba. Sí, hay un teatro iberoamericano que nos une por la lengua, que es un teatro que no solo tiene en común la lengua, tiene una base histórica común, un passado colonial. Eu acho que a cultura ibero-americana ha crescido muito nos últimos tempos e especialmente o encontro entre Brasil e Iberoamérica, porque Iberoamérica, estou falando portunhol, Iberoamérica tem um problema com o Brasil, que é o idioma. Júpiter te enoja. No, no me diga Júpiter, no soy Júpiter. Y no me enojo. Hay personas asaltando los cementerios de mis pensamientos, revolviendo los despojos primigenios. Supongo que la hay como la hay en cuanto a la cultura y en cuanto a la historia, pero no sé si la intención sea un poco crear una especie de perfil que unifique un teatro iberoamericano. Creo que es mejor conservar las diferencias y seguirlas explorando y continuar el intercambio. Te lo voy a decir y lo sabrás y seremos otra vez dos. Ay, sí, ahora que estamos aquí me siento mejor. Te llamé toda la noche. Yo soy un convencido de que existe un gran territorio escénico iberoamericano, pero que los primeros que debemos estar preocupados por hacerlo más grande y más reconocible somos nosotros. Debemos trabajar en abrir todas las puertas posibles para que los profesionales sean gestores, programadores, productores, creadores, escritores, críticos, medios de comunicación. Realmente creamos en eso en primer lugar y segundo, estemos todo el día construyendo nuevas formas de trabajar juntos. Yo no me resisto a pensar que sí, o sea, nos unen muchísimas cosas, nos une una lengua que tiene una raíz troncal común, con lo cual también nos une una serie de connotaciones sociales, políticas, económicas, por ende culturales. Y creo pensar que sí también, más allá del concepto geográfico, más que el concepto ideológico, sino también el concepto de la reciprocidad y del feedback. Es verdad que hasta hace muy poco siempre se hablaba de Latinoamérica más que de Iberoamérica. Yo creo que ha sido como casi un término más acuñado desde allá, desde España, entendiendo y reconociendo vivir de espalda a una realidad ibérica donde Portugal tenía que ver muchísimo con nosotros y entendiendo por ende también que Portugal tiene una lengua en común con un país con medidas continentales como Brasil. Es evidentemente un teatro mestizo, ¿no? Yo le llamo el teatro hispano, le llamo el teatro del padre, ¿no? El teatro que vino con el texto, con la conquista, pero hay un teatro previo, hay una teatralidad, hay una performatividad originaria de América, que nosotros le llamamos el teatro de la madre, ¿no? El teatro del ritual, el teatro como ceremonia, el teatro como un acontecimiento, como un evento, no como algo que sucede en un escenario, sino algo más bien como una reunión donde todos los participantes son importantes.
Es inevitable pensar que existe, que reconocer que existe una cultura iberoamericana como un teatro iberoamericano, porque pues, la cultura es el tejido de las relaciones humanas, ¿no? Y de la manera en que los sujetos se interrelacionan y empiezan a poner en práctica pues, sus imaginarios culturales, sus memorias colectivas y sus performatividades, ¿no? Cada cultura tiene una manera de expresar, de manejar el cuerpo. Yo diría que pues como se ha trabajado desde la antropología, cada cultura implica una performatividad, una gestualidad, una corporalidad. Y sin duda cuando pensamos en Iberoamérica es una complejidad bastante grande, es un tejido, una mistura de culturas, porque pues no estamos hablando únicamente del encuentro cultural, ¿no? De las culturas primeras que se encontraron, la cultura ibérica, pensando en que estamos hablando de la cultura española y la cultura portuguesa en tierras de América. Teóricamente sí existe. En la práctica, Iberoamérica es un conjunto de países que tienen una lengua común, posiblemente que es el español, pero con todos sus sociolectos, es decir, con el modo de hablar de cada uno de los países, con la norma lingüística de los países respectivos. También en cada país hay un estrato, un sustrato cultural que viene desde Indoamérica, ¿no? Y eso hace que haya diferencias entre países que son más europeos, menos europeos, más orientados a lo indígena, menos a lo indígena. Entonces eso hace que las culturas sean diferentes, de modo que no se puede hablar de cultura iberoamericana como una sola entidad, sino que debe entenderse como un complejo de culturas que son diferenciadas y que a la vez tienen elementos en común. Los domingos en la tarde en una sala de visitas de la cárcel, con una bolsa de naranjas en una mano. Tal vez existe de dos maneras, existe como aspiración, a veces más en declaraciones que en realidad, es decir, se habla mucho de Iberoamérica porque hay algunas, hay como unos caracteres y temperamentos comunes, una historia semejante y una aspiración a juntarnos, pero una aspiración que a veces es más hablada que construida. De Madame Forget en el piso de abajo, con restos de sándwiches de mortadela pegados en la espalda. Pero en aspectos como el teatro, lo que tal vez nos hace falta para que exista un teatro iberoamericano es una mayor conexión. Si uno se va a remitir al contexto geográfico, existe. Lo que pasa es que eso es una nominación, pero yo creo que más allá de lo iberoamericano o lo latinoamericano o lo nacional, se empiezan a perder, digamos que matices que verdaderamente relacionan el teatro de cada contexto con sus circunstancias. He ido a experiencias como a Daniel Veronese, como Tolcachir, como Mapa Teatro, que son huellas fundamentales en el teatro en México, y por tanto pienso que el teatro iberoamericano no como una entelequia, sino como experiencias concretas que marcan una huella, que dejan un trazo y que uno puede seguir esa huella. Esas relaciones peculiares que se producen entre los grupos y sus realidades, porque nadie, yo creo que produce en abstracto, nadie produce para un público iberoamericano o un público latinoamericano como si fuéramos un territorio homogéneo o más compacto, todo lo contrario. Iberoamérica es un territorio demasiado contrastante en lo histórico, en lo político, en lo social, en lo personal, en lo humano, en todos los sentidos. Probablemente Amarillo lo que inaugura es como una intersección, es decir, es una faja fronteriza en donde es un territorio de nadie y por tanto pienso que es un territorio en construcción. Si pudiéramos hablar del teatro iberoamericano, la imagen que yo tengo es como de incursiones
desde distintos lados, desde distintos territorios, a esa tierra de nadie. Yo sé que existe un teatro iberoamericano. Yo personalmente he tenido mucha influencia de teatro iberoamericano, es decir, de teatro que se hace fuera de Cuba en el continente. Yo personalmente la he recibido porque he tenido la suerte de ver teatro latinoamericano. Pero yo sí creo que sí existe, que hay una nueva dramaturgia en Chile, en Argentina, que yo estoy leyendo nuevos textos que están dando una visión nueva de la dramaturgia, que está influyendo incluso en Europa, en los centros de poder de teatral. Inverso, están llegando esos textos y esos autores a Europa y están marcando una presencia. Yo creo que sí que hay un buen momento para el teatro latinoamericano. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué calor! Sí, creo que hay un teatro iberoamericano y creo que es un buen teatro. Creo que bueno, personalmente me parece más importante, más interesante por lo menos, que el teatro europeo en este momento. ¡Bebe algo! ¡Un poco de caipirinha! Por la cercanía que tiene conmigo y por la oportunidad que he tenido de ver algo de teatro argentino, teatro chileno, teatro uruguayo. Hay un teatro brasilero y dentro del teatro brasilero hay un teatro del norte, del sur, del este, hay un teatro de grupo, hay un teatro comercial, hay un teatro mexicano, hay un teatro argentino y en cada país hay diferentes zonas, diferentes estilos. Esa es mi duda. ¿Qué es un teatro iberoamericano? Aparte de la uniformidad de lenguaje. Eu acho que o teatro ele é esse lugar de confluência de todas as culturas, é onde a gente consegue perceber que mesmo que a gente pode ter como imagem de uma cultura ibero-americana é muito mais amplo, muito mais explodido, muito mais diálogo e muito mais transformação do que um conceito fechado que tenta englobar uma ideia única. Mas você não quer ouvir, porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Na minha casa. Nunca! No me gusta mucho a veces pensar como en el teatro en términos de esas fronteras y regionalismos. Creo que sin duda, número uno, hay un teatro de arte y hay un teatro de otra naturaleza, un teatro de comercio y demás. Y el teatro de arte se hace preguntas sobre la condición humana y preguntas sobre los límites artísticos del propio lenguaje escénico. ¿Cómo osas, cabrón? Pues se dice. Ya te lo dije que no entiendes. Ando tonta, ya, chamarro. Ven, cabrita, a repetir lo mismo varias veces. Y en ese sentido, el desarrollo o las estéticas pues son muy diferentes en Iberoamérica, ¿no? Y tiene mucho que ver como con la historia, cómo nos acercamos a la modernidad teatral y demás, ¿no? Nos unen temas en la medida en la que pues sin duda tenemos tradiciones semejantes en términos culturales, una lengua que nos une, una península que está detrás de pues todo ese enorme continente, ¿no? Eu acredito que nosso olhar vai ser sempre um olhar a partir das nossas referências culturais, mas hoje, no século XXI, nossas referências culturais são elas mesmas muito explodidas. Então, eu acredito que a fronteira, no sentido territorial, ela não existe mais. Nós somos uma população em trânsito permanente, somos nômades o tempo todo. Eu acho difícil falar de fronteira hoje.
Eu não quero nenhum dos dois tocando nela. É o meu cachorro agora. Eu não vou tocar nela. E se eu tocar? Se tocar, eu te mato. Mira, las fronteras cada vez están más porosas y más abiertas porque nuestra condición de isla, algo que no habíamos mencionado, pero nosotros tenemos una condición insular y todos los isleños somos personas muy abiertas a lo que ocurre más allá del mar. Será por eso, porque como tenemos mar, como decía Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes hace que siempre tratemos de mirar más allá. Não, o portunhol não é a língua do futuro. Mas eu acho que não, cada vez mais estas fronteiras vão sendo diluídas. Repare, há a barreira da língua, é evidente que entre português e espanhol ela é um pouco significativa, mas a verdade é que toda a Europa não pode esquecer que na América Latina se estão a fazer coisas também extremamente importantes e também contemporâneas e com uma dramaturgia poderosíssima que é realmente desconhecida na Europa. No firmar la paz por separado, no terminar la guerra sino en común acuerdo. El tratado también contenía anexos secretos con las reivindicaciones territoriales de Argentina y Brasil. Portanto, os festivais, o Festival como o do Porto, têm a obrigação de chamar a atenção e de mostrar alguma coisa do que se faz por aqui. E o Mirada é um sítio ideal, se calhar, para termos contacto com estes novos dramaturgos, com os autores e com os diretores de festivais de toda esta região, que têm todas elas as suas propostas e com quem podemos, digamos, receber uma informação que não chega tão correntemente ao Porto, concretamente ao Festival do Porto. Hay las mismas fronteras en el teatro que en el comercio, que en todo. Hay unas fronteras lingüísticas, hay unas fronteras de desconocimiento, que es lo más grave. O sea, se nos llena la boca de hablar de teatro iberoamericano y no nos conocemos. No conocemos, son poquísimas personas las que tienen la inquietud, el impulso de conocer todas las creaciones o gran parte de las creaciones que se hacen en esos países. No, se vive de espaldas, más que fronteras es entre, por ejemplo, España y Portugal, es vivir de espaldas. ¿Se entiende la palabra espaldas? De espaldas, puestos en contra, nunca se miran a la cara, sempre é assim. Um panorama, digamos, ibero-americano, eu acho que a gente encontra, quando a gente quer falar de arte, ou quando a gente tem um olhar para a produção artística de ponta, essas fronteiras se diluem. Existe um lugar que não considera as fronteiras, que é o lugar da arte. E aí, num festival ibero-americano, a gente encontra, digamos, essa delimitação de um campo da cultura, mas que encontra uma dissolução de fronteiras quando olha para a arte. Yo pienso que el teatro, encima de un escenario, aunque si está bien hecho, te provoca unas emociones. Y esas emociones rompen las fronteras idiomáticas. Si el espectáculo está bien, si el director ha sido capaz de transmitir lo que pasa en el escenario con el público, ese puente hace que se rompa todo. Usted también sé orquesta suburbana. Tanto la frontera física como la intelectual, ¿no? Yo creo que cuando los poderes fácticos imponen barreras ideológicas, se ven luego reflejadas en esos muros, en esas líneas, esas cotas gráficas que vemos en los mapas. Pero yo personalmente le temo mucho más a la frontera que nos autoimponemos por el desconocimiento del otro, por no intentar hacer de lo particular lo universal, por tantas cosas, ¿no? Esas son las fronteras que a mí realmente me preocupan.
Yo creo que no, que el teatro no tiene frontera. Sí que es verdad que hay teatro de texto, pues, o tradicional, o más... puede haber un teatro brasileño, un teatro... Pero las cosas más innovadoras o las cosas más contemporáneas, yo creo que no hay frontera, que pueden ser de cualquier país, de cualquier nacionalidad, y a veces no ves la diferencia. Tirar las fronteras de vida común, no las culturales, ¿no? Las fronteras que no nos permiten conocernos, las fronteras que no nos permiten saber quiénes somos, cómo podemos hacer que nuestros creadores trabajen juntos, cómo podemos hacer que las preocupaciones temáticas, sociales, estéticas, creativas, sean reconocibles por el otro, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que no tenemos esos vasos comunicantes. Nos hemos dado cuenta que queremos hacerlo, que tenemos muchas ganas de ser iberoamericanos, pero que en la vida real éramos mexicanos, brasileños, uruguayos, ¿no? Y que o abrimos la puerta o nos quedamos como estamos. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Abatir fronteras es muy difícil. Tengo la sensación de que uno va a ver un espectáculo, se somete pues a la experiencia de ver un espectáculo y ese espectáculo lo puede impresionar y lo puede influir profundamente. Esto no quiere decir que necesariamente yo vaya a tener una afinidad creativa con aquel que lo hizo. Entonces hay como dos niveles de influencia. Uno, el que ocurre por ver algo con lo que me identifico y que me genera una influencia. Y otro, que creo que es el más importante a la hora de un encuentro como este, en el que confluimos en un espacio, digamos, temporal, una serie de gentes que normalmente no nos conoceríamos, más allá del trabajo, que tiene que ver con la temperatura de almas, en la cual yo creo mucho y en la cual sí creo que las fronteras son exactamente las fronteras del individuo y no de las culturas. Acabo de tener un sueño. Y creo que ahí sí uno puede encontrarse de golpe y por sorpresa con una mirada que lo conecta. Y esa mirada puede ser del otro lado del mundo, puede ser de alguien que ni siquiera se esperaba, y esa mirada con la cual se conecta uno puede generar grandes hermandades. A casa, onde ficam a mesa, a cama e o fogão. É uma pena, mas não tem como dizer que não há, né? Desde a língua, né? Por mais próxima que seja, mas há. Né? Tudo medido pela invisível balança. A distância, a vertigem, o peso e os números. Eu vi uma experiência agora, fui percorrer com meu palhaço um projeto de Porto Velho, o Festa Cine Amazônia, que tem o seu projeto itinerante. Saímos do extremo norte ali, de Guajará, né? Descendo todo o rio que separa Bolívia de Brasil. Durante esse percurso, fazendo espetáculos para 15 famílias, pessoas que nunca tinham visto nada de cultura, um show musical, nada, nunca chegou aí. E nem conhecia um palhaço. Um pequeno menino da Bolívia viu no cartaz que tinha um tal de um palhaço chuchu. Então dizia, e o pai ou alguém explicou mais ou menos o que era um palhaço. E ele passou todo o dia ali na barranca do rio, diante do nosso barco, dizendo, e ele palhaço? Não, o palhaço dorme, só vem à noite para o espetáculo. Desperta-lo! E corria com medo. Desperta-lo! E corria com medo. Todos aqueles que com a cara pintada e esta minúscula máscara levam a criatura humana, nossos parceiros iguais, a aflorar o humor, a aflorar o que há de melhor em sua natureza, o riso. Sobre essa questão da fronteira, eu dizia, imagina que em cada povo desse, em cada povoado desse, ribeirinho, Bolívia, Brasil, fosse um ponto. E o nosso barco fosse um rilo, um fio, que foi amarrado em Guajará-Mirim, na Bolívia, e passou para o outro Guajará do Brasil, e veio descendo, não vou lembrar todos os povoados, veio sendo ponteando
E quando chegamos na última cidade, que os homens, com algum mínimo de consciência, puxassem esse fio. Não haveriam fronteiras. Eu digo isso, essa imagem que surgiu durante essa experiência tão rica, para dizer que a questão da fronteira não está na fronteira, está nos homens.